Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video aprenderemos cómo dibujar un rostro y les estoy mostrando cómo solía yo hacerlo antes, que en realidad no era así porque tenía en cuenta unas medidas, unos cánones o medidas mal hechos que en este video pues voy a corregir y a enseñar lo que ya he aprendido acerca de ello. Para dibujar un rostro, primero, por lo general, un rostro muy general, no un rostro específico, porque igual todos los rostros son diferentes y tienen rasgos diferentes, formas diferentes, pero hoy vamos a comenzar a enseñar un rostro muy general basado en unas figuras geométricas, como en este caso un huevo o una figura ovalada, que trazaremos primero una línea central de la cual comenzaremos a medir con el mismo lápiz, que ambas partes, tanto de izquierda como de derecha, cuenten con una medida más o menos equivalente. Y al ver que no es perfectamente simétrico, corrijo esas imperfecciones para que más o menos quede, valga la redundancia, simétrico, y borro las líneas que me hayan quedado mal. En este caso estoy usando un lápiz 4B, es un poco oscuro para que ustedes puedan verlo, pero a la hora de realizarlo es mejor usar un lápiz más clarito, como un lápiz HB. Aquí comienzo a trazar más o menos la mitad de la cara, porque es una guía muy general y muy importante trazar más o menos donde queda la mitad, el centro de la cara. Aquí, como veo que una parte de arriba me sobraba, entonces comienzo a borrarla. Es muy importante que se aprendan estas medidas, esta estructura básica, porque es la norma general para realizar retratos. Aquí ya comienzo a trazar el centro del rostro y comienzo después a lo que es el trazo o la estructura de los 3/3, que ya verán más o menos con el mismo lápiz trazo esas medidas. Entonces solo necesitan un lápiz, ni siquiera necesitan una regla, pero igual una regla obviamente serviría mucho. Aquí comienzo a tomar más o menos la medida de los 3/3 con el mismo lápiz. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud en específico, pueden usar la caja de comentarios y dejarme ahí todas sus dudas, sugerencias, inquietudes. Esta estructura general es muy importante para poder dibujar una cara o un rostro proporcionado, porque muchas veces, como el dibujo que les mostré al principio, queda completamente desproporcionado y no va a quedar bonito el dibujo, no va a quedar ni siquiera lo más remotamente parecido a un rostro humano. Entonces es muy importante tener en cuenta estos cánones o estructura general. Con los mismos dedos puedo ayudarme para trazar más o menos esos 3/3 que tienen que quedar iguales. Como ven, el último tercio de la mitad para abajo, bueno, el siguiente es donde iría la nariz, y de esa parte de la nariz al mentón tiene que medir exactamente lo mismo que de la mitad hacia arriba, hacia la frente, hacia esa línea que estoy trazando. Aquí comienzo a medir el ancho de la cara, que es exactamente la medida de donde va la ceja, la altura de la ceja, hasta el mentón. Ese es el ancho de la cara, pues para tener un rostro simétrico general, porque obviamente las personas a veces tienen un rostro más achatado, más alargado, pero por lo general esa es la medida del cráneo, por ejemplo. Si tenemos en cuenta el estudio de la anatomía,
el cráneo por lo general tiene esa estructura. Aquí incluso vi que me pasaba medio centímetro del ancho de la cara, entonces lo corregí un poco. Cuando estamos haciendo la estructura de la cara podemos equivocarnos todo lo que queramos porque igual es lo más básico. Aquí comienzo a sacar las medidas de los ojos, que por lo general también pues son prácticamente como 5 ojos seguidos en el espacio de la línea de los ojos, entonces son 5 medidas iguales. Aquí trazo 2 líneas centrales y de esas ya empiezo a guiarme, que tengan 5 espacios más o menos iguales, y de esos 5 pues ya instintivamente uno puede sacar la conclusión de dónde irán los ojos. Aquí comienzo a dibujar más o menos la estructura de los ojos, que suele ser como un platillo volador o más o menos como un triángulo. Pues me baso en figuras muy básicas, líneas, por lo general líneas, para comenzar a hacer el boceto de los ojos. Porque una vez que tenga el boceto de los ojos o la estructura de los ojos, es muy fácil sacar el resto de cánones o medidas del rostro. Por ejemplo, aquí ya comienzo a trazar una línea hacia abajo del inicio de los ojos, donde va el lagrimal, para poder establecer el ancho de la nariz. La nariz, por ahí tengo un video tutorial de cómo dibujar una nariz, o unos trucos para dibujar, en los cuales enseño cómo dibujar una nariz, que es más o menos con 3 círculos, y con esos 3 círculos ya podemos establecer más o menos la estructura y la forma de la nariz. Aquí comienzo a sacar una línea hacia arriba, más o menos al centro de donde van los ojos, para poder establecer dónde irá el alto de las cejas. Si tenemos una idea de cómo es el cráneo, pues esta sería como la fosa de los ojos. Y después aquí en la mitad de esta medida, de este canon, saco más o menos dónde irá la sombra que proyecta el labio inferior del rostro. Entonces aquí comienzo a establecer más o menos la sombra para poder tener una idea de más o menos de dónde irá la boca, que sería más o menos a la mitad de donde estoy trazando esa sombra, de la sombra de la nariz. Aquí corrijo un poco la medida de hasta dónde irá la barbilla. Uso una servilleta para difuminar un poco esa sombra que quiero proyectar. Y ahora sí comienzo a trazar más o menos dónde irá la mitad de la boca.
comienzo a dibujar el iris de los ojos porque esto me va a ayudar a establecer dónde irá el ancho total de la boca, que este por lo general termina hasta donde comienza el iris de cada ojo. Siendo así, trazo una línea de ese punto hasta donde iría la boca para establecer el ancho de la misma. Y aquí ya comienzo a dibujar el labio superior y así tendríamos más o menos la forma del labio. Tengo un video tutorial más completo de cómo dibujar labios realistas. Aquí arriba les voy a dejar la tarjeta para que cuando termine el video vayan a verlo y así sepan cómo dibujar una boca realista paso a paso y muy fácil de hacer, porque aquí es un boceto general. Entonces, quieren saber cómo hacerlo más específico, ahí les dejaré la tarjeta. Recuerden que si les gusta mi contenido se pueden suscribir y darle like al video. Si le dan like al video me apoyarán muchísimo para que YouTube recomiende más mi video o lo muestre a más personas y así poder crecer juntos en este proyecto que tengo para enseñar todo lo que sé acerca del dibujo, sea poco o sea no tan profesional, pero es algo que me gusta y que me encantaría enseñarles a las personas que les encanta este dibujo, este arte y quieren profundizar más en él. Así que si les gusta mi contenido, este tutorial o aprender más, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones porque no es muy constante que suba videos, entonces para que YouTube les avise cuando lo subo. Aquí comienzo a estructurar más detalladamente el contorno de los ojos y para comenzar a dibujar más o menos las cejas. Aquí comienzo ya a hacer algunas sombras para darle un poquito de volumen al dibujo y un poco más de profundidad, realismo, porque aquí como ven se ve muy plano, o sea, se ve muy como un extraterrestre. Entonces ya la sombra le dará más estructura al rostro, más personalidad. Comienzo a trazar más o menos donde comienza el pómulo, que este iría aproximadamente donde en la línea de los ojos, de ahí hasta donde termina la nariz, más o menos. Esta estructura, como pueden ver, es prácticamente dibujar un cráneo. Es la estructura de un cráneo óseo, de un cráneo humano. Y en la línea donde va la mitad de la boca, en la línea de la boca, ahí comienza la inclinación de la barbilla, de la mandíbula hacia la barbilla. Aquí comienzo a trazar más o menos dónde iría el cuero cabelludo, dónde comenzaría, y las entradas del cabello, toda la estructura más o menos específica del cabello. Esto puede variar, repito, dependiendo de la foto de referencia, del modelo
Este ni siquiera es basado en una foto de referencia, sino es simplemente un rostro con la estructura básica de uno. Aquí comienzo a dibujar la oreja, que está la parte inferior, comienza desde la nariz y la parte superior hasta arriba de las cejas, hasta la línea de las cejas termina la parte superior de la oreja. Esto es casi siempre en todos los rostros. Esta va a ser la medida de donde se estructurará la oreja. El cuello inicia más o menos desde donde comienza la oreja. Entonces desde ahí, desde esa línea, trazamos más o menos donde iría el cuello. Y después, desde la línea de la barbilla, podemos trazar o comenzar a realizar donde comienza el hombro. Ahora comienzo a detallar los ojos de una manera más específica y más realista, dibujando ya la pupila y comenzando a realizar las sombras de la misma, sombras y dejando algunos espacios en blanco que serían las luces. Esto le da un poco de profundidad y realismo al dibujo. También haré algunas sombras dentro del ojo para darle profundidad. Aquí comienzo a dibujar las cejas, a detallarlas pelo a pelo y con un lápiz o un portaminas de 0.5 milímetros. Comienzo a realizar las sombras de toda la estructura del rostro que le darán volumen y realismo al dibujo. Este estilo de sombra es como en ilustración, basado en líneas, y lo haré en todo el rostro para darle toda la estructura y ya los últimos retoques al dibujo. Es un dibujo muy general, pero es la base para realizar o dibujar rostros. Si les ha gustado el video o les ha servido el tutorial, los invito a que se suscriban a mi canal y en los comentarios déjenme saber si tienen alguna duda, alguna inquietud o qué les gustaría aprender a dibujar. Recuerden darle like al video para que me apoyen y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.